Y seguimos, el siguiente tema que se asoma a este programa, a este espacio en blanco, tiene que ver con leyendas. Esas leyendas que se han convertido en urbanas y que pasan no ya de boca en boca, sino a través de la red de redes. Nuestro siguiente invitado, un compañero de la radio, también periodista, ha escrito un libro analizándolas. Su nombre, Alberto Granados, y en su compañía vamos a ver qué hay de cierto en esa historia de la chica de la curva y otras cuantas más. Con ello lo dejamos. Una noche, iban en un coche una muchacha y su familia por la carretera de la Vera. Cuando llegaron a una curva muy cerrada y peligrosa se estrellaron, y la muchacha y su familia desaparecieron. Sus familiares no volvieron a saber nada de ellos. Tiempo después, el mismo día y a la misma hora del fatídico accidente, una muchacha hace autostop a los camioneros que pasan por allí. Uno de los camioneros para y la recoge. El camionero le pregunta por qué está haciendo autostop. Es una muchacha muy joven. Ella le dice que tenga cuidado en la curva, que se va a matar. Entonces la muchacha desaparece y el camionero se mata en la misma curva donde desapareció ella. Hoy en día la muchacha todavía sigue apareciéndose por la noche a los camioneros que pasan por allí. Impasible, sigue avisando a los conductores de los peligros de aquella carretera. Son muchos los que la han visto, incluso los que la han subido a su coche. Y todos se preguntan quién es esa extraña muchacha que se aparece para avisarles. Es la famosa chica de la curva. Este es un ejemplo, es una de esas leyendas, una de tantas, una de esas leyendas urbanas. Y nadie sabe si es verdad o una invención. Pero hay muchas más. Esta noche queremos contároslas y analizarlas. Para ello nos acompaña un experto que las ha estudiado. Con Alberto Granados os dejamos. Alberto, cuéntame la historia de la china esa, ¿qué me decías? Pues sí, la verdad es que me quedé muy impresionado mientras estaba escribiendo este libro de leyendas urbanas. Estaba narrando la historia de una mujer que supuestamente, pues porque había consumido muchas drogas, llega a confundir un bebé que está sobre la mesa con un pavo de Acción de Gracias, lo mete en el horno y lo cocina, ¿no? Esto es una leyenda urbana que existía en Estados Unidos, que se divulgó durante mucho tiempo, pero claro, mi extrañeza llegó... Espera, se confunde, cree que es un pavo y mete al niño en el microondas. Exactamente, llegan a tal extremo de consumir drogas, LSD y demás, bueno, pues que en medio de la noche era una chica que había contratado un matrimonio para que cuidara a su bebé pequeño. Lo que pasa que una serie de coincidencias hacen que la chica llegue tarde, que no sepa que el bebé está en la cocina, en fin, que al día siguiente sea el día de Acción de Gracias, que estén tan llenos del LSD del cuerpo que decidan ir a la cocina a comer algo porque tienen mucho hambre, que vean allí ese bebé y lo confundan con un pavo de Acción de Gracias, lo metan al horno y lo cocinen, ¿no? Esto, que es una auténtica locura, a mí me sorprendió mucho encontrar una noticia que además en estos días se ha vuelto a hablar de ello, porque era una mujer americana de Ohio que se llama China Arnold, que supuestamente había metido a su bebé de 2 meses en el microondas y lo había puesto a funcionar hasta que al bebé pues prácticamente entró en el hospital. Cuando encontraron al niño, lo llevaron al hospital, estaba prácticamente fallecido, ¿no? Hace unos días ha salido la noticia de que la han condenado a cadena perpetua. Esta mujer también se supone que había tenido una discusión con su pareja, que estaba borracha, que habían consumido todo tipo de drogas y un poco por venganza o por intentar que la perdonara, metió al bebé de 2 meses en el microondas y lo cocinó, claro. La verdad es que una noticia impresionante. O sea que lo que había sido una aparente leyenda urbana se ha convertido en realidad con ese caso que recientemente han dado
la sentencia a la mujer, ¿no? Desde luego, y no solo es ese caso, hay muchísimos casos a lo largo de este libro del que esas leyendas urbanas de repente se convierten en realidad, ¿no? Alberto Granados, como compañero de otras singladuras, ¿cómo estás? Pues encantado de verte y de escucharte a través del micrófono. Yo también a ti, lo hago de vez en cuando. ¿Qué te hizo a ti meterte en esto de las leyendas urbanas, Alberto? Pues fíjate, fue muy curioso. Estábamos trabajando en radio, ya sabes que estaba metido en el tema del misterio. Y llegó un día a mi email un correo electrónico en el que pues, se avisaba de una supuesta llamada pandilla sangre, ¿no? Una serie de, te advertía de que si ibas por la carretera y te encontrabas un coche de frente con las luces apagadas, que no le dieras tú las ráfagas, porque se podía tratar de una pandilla sudamericana, de gente que estaban iniciándose en el rito de una de las bandas, que daban la vuelta y si tú les dabas la ráfaga, pues te perseguían y te mataban directamente, ¿no? Esa leyenda urbana a mí me llamó mucho la atención, porque además venía con un fax, que venía con un matasello de la policía local de Almería, y me dio por investigarlo un poquito. Llamé a la policía local de Almería, estuve charlando con ellos y me dijeron que obviamente alguien había falsificado ese matasellos de la policía local y había hecho circular ese fax, ¿no? A partir de ahí empecé a investigar esta leyenda urbana, me di cuenta de que además tenía un origen muy remoto, porque venía de cuando los ángeles del infierno, cuando paseaban por aquellas motos por Estados Unidos en los años 60, y también se contaba una historia parecida, de que si te encontrabas a la banda que iban con las luces apagadas y les dabas las ráfagas, automáticamente daban la vuelta y acababan con tu vida, ¿no? Y a partir de ahí me empecé a enganchar, empecé a investigar otras leyendas urbanas, a hacer un poco de seguimiento y me llegó a cautivar de tal manera que, fíjate, empecé a investigarlas y a escribirlas, ¿no? Has escrito un libro que lleva ya 4 ediciones, Leyendas Urbanas se llama. ¿Qué son las leyendas urbanas? ¿Se pueden definir de alguna manera? Bueno, pues son pequeñas historias que tienen un fundamento real, pero que verdaderamente, muchas de ellas que tienen una moraleja, te vienen advirtiendo de un peligro o de algo que te puede pasar, pero que la mayoría de ellas son inventadas. Eso sí, tienen que tener una base real. Y la base que tenemos en la actualidad es que te la haya contado el primo de un amigo, de un hermano, de un tío, que es el que te ha contado esa historia, ¿no? Eso unido a Internet y a la velocidad que llevan las noticias y la información, pues hace que estas leyendas se vayan propagando, pero como la pólvora, ¿no? Quizá ahora un poco el caldo de cultivo de todo esto sea Internet, ¿no? Sí, yo creo que... Donde toda la gente cree que todo lo que se cuenta es verdad y, bueno, la inmensa mayoría son historias inventadas, mentiras. ¿Sabes qué pasa? Nos pasa hasta a los periodistas, que a veces no contrastamos la noticia, ¿no? Ajá. ¿Qué va a pasar entonces con la gente que de repente pues escucha una noticia o le llega un mail directamente de algo que está ocurriendo y que tengan precaución y automáticamente da pie para que, como somos buena gente, intentemos llamar a nuestros amigos, familiares y demás para ponerles en precaución de aquello que nos están avisando, ¿no? De que puede pasar. Esto tiene que ver o es parecido a esas historias que se contaban antes en las hogueras, cuando no había televisión. No las has vivido tú. Yo sí, casi tampoco. Sí, las he vivido. He vivido esas historias que me contaba mi abuelo en la cocina y mi abuela, que ahora ya obviamente se hace cada vez menos, ¿no? Pero sí tienen una base real en todas ellas. Por ejemplo, la más conocida, que yo creo que es la de la chica de la curva, la del coche que de repente se encuentra con una mujer que le hace autostop, la monta en el coche, le advierte ella del peligro de una curva determinada, él frena y cuando le va a dar las gracias por el retrovisor ve que esa mujer ha desaparecido, ¿no? Siempre dejando algún rastro determinado dentro del coche, ¿no? Bueno, pues esta historia ya se contaba en la época en la que las personas se trasladaban de carruajes y se hablaba de una extraña mujer que aparecía en las posadas y pedía que le llevaran hasta la siguiente posada y cuando llegaba a una curva determinada advertía del peligro de esa curva, ¿no? O de cuando las personas iban pues atravesando los bosques a caballo y se contaba la historia pues también de una muchacha que iba vagando por los bosques, pedía que le llevaras a la grupa del caballo y cuando te dabas cuenta no estaba detrás, ¿no? de la grupa. O sea que imagínate desde cuándo se vienen contando estas historias, bueno, pues fíjate, de generación en generación, ¿no? O sea que la historia de la chica de la curva no es cierta. Bueno, pues vamos a ver, en esto como todo siempre hay un escepticismo y hay una gente que verdaderamente cree en ello. Es decir, yo sí que me he encontrado con testimonios de gente asegurando que ha visto la chica de la curva. Si es cierto, yo también. Ajá, por eso, y además a cámara contando y relatando historias que han sucedido dentro del coche de mujeres que luego han desaparecido. Lo cierto es que la única base real que teníamos para agarrarnos a esta leyenda, para hacerla realidad, era una denuncia que se había puesto en una comandancia de la Guardia Civil en Bilbao, que estuve investigando y tal...
o no existe, o por lo menos no quieren decir que existe, ¿no? Sí que estuve hablando con la comandancia de la Guardia Civil, estuve intentando investigar si esta leyenda era cierta o no, si había habido una denuncia por parte de alguien denunciando ese caso de la mujer, y no tenemos ningún documento que así lo acredite. Ahora, testimonios hay muchísimos, ¿no? Algunas de las leyendas urbanas, Alberto, se basan en los miedos que tiene la gente. ¿Sirven para aflorar el miedo? Sí, fíjate, yo pienso, y a veces cuando me han preguntado que quién eran los creadores de las leyendas urbanas, te lo voy a preguntar después. A veces es difícil de saber, ¿no? Porque pasa un poco como los chistes, que de repente te llegan y no sabes muy bien quién ha tenido el tiempo y lo poco que hacer para inventarse estas historias, ¿no? Y yo creo que muchas de ellas están inventadas, o parece que las hayan inventado los padres, ¿no? Yo creo que son los primeros que nos dicen cuando somos pequeños: ten cuidado que en el colegio, en la puerta del colegio suelen dar drogas, a las chicas jóvenes no vengas tarde porque se aparece tal. Cuando éramos pequeños lo del hombre del saco, ¿no? Que curiosamente el hombre del saco, al igual que ha pasado como en este caso, verdaderamente existió, ¿no? Tuvimos nuestro particular hombre del saco en España, se llamaba Francisco Leona, y fue un delincuente que secuestró a un niño, lo transportó dentro de un saco, y se supone que le sacó la sangre y los untos para dárselos a un enfermo para ver si mejoraba, ¿no? A cambio de una gran cantidad de dinero, junto con 2 compinches. Este hombre fue detenido, en 1912 ingresó en la cárcel en Almería, y al final, fíjate, fue asesinado por sus propios compañeros de celda que lo mataron, ¿no? Y esa historia que además, curiosamente, ese enfermo terminó mejorando, ¿eh? No sé si por la psicosis o por lo que fue, pero la verdad es que a este pobre niño lo sacaron los untos y la sangre y lo asesinaron, ¿no? Entonces, a partir de ahí, esa leyenda, pues claro, es ideal pues para meterle un poco, instalarle el miedo a los más pequeños o a los jóvenes para que no lleguen tarde, o para que vigilen un poco pues la gente con la que van, ¿no? ¿Quién las ha inventado? ¿De dónde surge el primer origen de la leyenda? Que dice, ¿quién tiene tan poco que hacer que de repente... Pues fíjate, yo creo que muchas están sacadas de libros antiguos, muchas son pequeñas historias que se inventan con el paso del tiempo, algunas yo creo que surgen un poco como broma, otras simplemente para inquietar, pero en sí, y luego tenemos el caso de los que las inventan adrede, como el caso de un periodista americano que se llama Joey Sachs, que se ha hecho famoso por inventarse algunas de las mejores leyendas urbanas, ¿no? Este periodista trabajaba un poco analizando los efectos de las leyendas urbanas en la población, y hacía un pequeño seguimiento desde que creaba una leyenda urbana hasta el final, ¿no? Cómo aparecía, y hacía grandes dosieres de cómo había aparecido en los medios de comunicación, ¿no? Este hombre, por ejemplo, se inventó la leyenda urbana de que en Corea cogían a los perros que había en las perreras americanas, se los llevaban a Corea, y allí se comía como si fuera un manjar, diciéndoles que simplemente los iban a criar en un buen sitio donde ellos tenían. Y bueno, saltó hasta los medios de comunicación, las perreras, todo el mundo se puso, los amantes de los animales hicieron manifestaciones, se creó una conmoción total en Estados Unidos, cuando este periodista luego salió y dijo, no, esto ha sido una noticia inventada con testigos, incluso pone actores de por medio para que la noticia sea más real, se inventa algunos sonidos, algunos vídeos que cuelgan en internet, y el hombre va haciendo el seguimiento de esas leyendas urbanas, que por ejemplo este hombre fue también el que creó la leyenda urbana de que había cierta empresa americana que ponía implantes a personas que estaban quedándose sin cabello de muertos, ¿no? Que cogían y les quitaban el cabello y luego se lo implantaban, ¿no? O sea, ¿Por qué me miráis a mí? Se ha creado unas cuantas, sí. Por aquí podía haber un implante también de pelo, de un lado al otro dentro de un momento te pido que pienses en algunas de esas leyendas como para meter miedo. Bien. Porque nos vamos a transformar, vamos a poner un poco de fuego y vamos a meter miedo. Y no te rías así, que te puedo dar, le digo a nuestro técnico. Espacio en blanco. Un viaje al mundo de lo desconocido. Lo curioso es que, Alberto, antes de que empieces a contar algunas, es que muchas de ellas, yo he investigado unas pocas, no tantas como tú seguramente, y si vas un poco al origen, siempre, como tú decías con el hombre del saco, hay un origen, hay un hecho real del cual surge luego toda la historia, ¿no? Yo recuerdo una historia que contaban en la zona de Palencia, en Castilla, el hombre de la capa.
No sé si has oído hablar de esa leyenda. Y al final ese hombre de la capa existía. Sí, al final tenemos también, por ejemplo, la vampira de Barcelona. Tenemos algunos casos curiosos en España que han sucedido y que a partir de ahí, pues lo que hacen estas leyendas urbanas, lo que hacen es modernizarse, y en vez de hablar de una mujer que te quita la sangre, pues te habla de un teléfono que te puedes encontrar y que lleva detonante que ha puesto una banda terrorista para que te explote en la cara, ¿no? También, obviamente, el 11S ha sido muy importante en el mundo de las leyendas urbanas. A partir de ahí se crearon un montón de leyendas relacionadas con terrorismo, con atentados, se volvieron cada vez además más racistas, intentando meterse más con las poblaciones marginales de cada sitio, y de hecho, si nos damos cuenta, donde surgen verdaderamente estas leyendas urbanas suele ser, por ejemplo, esta de la pandilla sangre, pues en Almería, en sitios donde a lo mejor tienen bastantes problemas con la inmigración. Parece que es el mejor caldo de cultivo para intentar pues crear miedo en la población y que nos asustemos de esta gente que viene de otro país, ¿no? Hablabas del 11S, circuló una información que decía que 5.000 judíos que vivían allí trabajaban, de repente no fueron a trabajar ese día porque alguien les había avisado que iba a ocurrir algo. ¿Leyenda urbana? Sí, hay muchas que relacionadas con el 11S que muchos compañeros han investigado y que han intentado esclarecer, ¿no? Sobre ese edificio también hubo muchas, como que el director de seguridad del edificio no había ido a trabajar ese día, sobre las acciones que hubo en bolsa y que algunos decían que habían comprado o vendido el día antes. Y luego a partir de ahí empezaron a circular muchas, pues de que gente que se encontraba con una persona de rasgos árabes en un supermercado y por ayudarle le daba la clave exacta del día que iba a haber un atentado, que iba a haber, y le decía, pues no pases por este supermercado tal día, tal hora, y verdaderamente le tenía asustado durante un buen tiempo, ¿no? Yo creo que con el mundo árabe, con los chinos, ha habido muchas leyendas que se han creado precisamente a partir de esos atentados, ¿no? La forma en que se propagan ahora evidentemente es Internet, ¿no? Básicamente. Sí, yo creo que sí. Yo creo que básicamente es Internet, que van a una velocidad de relámpago, ¿no? Diariamente estamos recibiendo 3, 4 leyendas urbanas constantemente en nuestro correo electrónico. Luego la televisión o los medios de comunicación, que a veces sin querer damos pie a pequeñas leyendas urbanas que las contamos como si fueran ciertas y que la gente simplemente por el hecho de haberlas escuchado se hace suyas y empieza a divulgar de una manera muy rápida, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, una que se contaba de que teníamos que tener precaución porque en la puerta de los supermercados había personas que te mostraban un perfume determinado, te decían que su empresa había quebrado y que lo estaban vendiendo a la mitad de precio, y que cuando ibas a oler la fragancia que te ofrecían verdaderamente era una droga que te adormecía y que te robaban todo lo que llevabas, todas las bolsas del supermercado y todo lo que tenías, ¿no? Eso se propagó, como la pólvora, y obviamente estuve mirando a ver si había habido alguna denuncia parecida de algún aerosol en un supermercado y nunca hubo, ¿no? Aunque también tiene su parte de realidad, ¿no? Porque sí que descubrí que ha habido varias denuncias, por no decir numerosas denuncias, de gente a la que se le han colado en el piso, le han echado un spray para adormecerlos y a partir de ahí les han robado en medio de la noche. Parte de la culpa de que todo esto se extienda quizás sean de los periodistas nuestra por no contrastar las informaciones. Efectivamente, yo creo que a partir del 11S, por ejemplo, se contaron muchas historias, incluso se hablaban de las profecías de Nostradamus en relación al 11S. Con una profecía que se inventaron. Exactamente, que se había inventado un estudiante americano y que todos los medios de comunicación yo creo que cayeron en la cuenta de que era cierta, ¿no? O sea que sí que tenemos un poquito de culpa, ¿no? Leyendas urbanas, no las de miedo, vamos a dejarlas por dentro un poquito, las más usuales que anden por ahí funcionando, las que más te han impactado a ti, ¿cuáles han sido? Yo creo que tuve que hacer al final un capítulo que estaba tentado de no hacerlo, que eran las leyendas imprescindibles, ¿no? Que era pues la chica de la curva, el llamado perrito con Ricky Martin y la mermelada famosa, que fue una historia bastante tremenda, ¿no? Que sucedía en el programa Sorpresa Sorpresa, la del el hombre rana que aparece en un incendio, o la de los cocodrilos en las alcantarillas, ¿no? Yo creo que esas son un poco las que más conoce todo el mundo y las que más habla de ellas, ¿no? ¿El hombre rana qué es? Que de repente... Sí, en un incendio, pues paseando entre los restos del incendio, pues se encuentran con que en uno de los árboles hay un hombre quemado totalmente con lo que parece ser los restos de un traje de hombre rana, ¿no? Traje de neopreno de bucear. Exactamente. Entonces, pues la leyenda urbana cuenta eso, ¿no? Que la ha recogido un avión de los que reposta agua en algún embalse
y se lo ha llevado y luego lo ha soltado allí, ¿no? Cosa que estuve investigando un poco para ver qué tipo de cerramiento tienen esos aviones, y llevan una red muy fina en la que no se pueden llevar absolutamente nada, ¿no? O sea que... Hablas en tu libro también, quiero que me cuentes alguna otra de esas de las que más circulan, de Marilyn Manson, que tiene que ver con las leyendas este personaje. Bueno, pues este personaje yo creo que es de los que más han inventado historias extrañas sobre él, ¿no? Yo creo que algo que tienen las leyendas urbanas es que algo que nos da miedo, que nos asusta o que no nos convence, de repente empiezan a surgir muchas historias alrededor de él, ¿no? Y de Marilyn Manson yo creo que es el artista que más leyendas se han inventado sobre él, desde que tenía el cadáver de su abuela metido en casa, desde que se había hecho innumerables operaciones, que mataba en el escenario todo tipo de animales, que bebía sangre, en fin, yo creo que ha sido de los artistas que más se han inventado leyendas urbanas, ¿no? Con esos y con las bandas así un poco más de música rock, ¿no? Yo creo que el rock duro ha dado leyendas bastante importantes, pues como por ejemplo la que se iban a pegar en un momento dado dos bandas, creo que no me acuerdo muy bien si eran Manowar y otra banda de rock, que habían quedado un día determinado para pegarse entre ellos, para quitarse la rivalidad entre los fans, en fin, yo creo que se han creado muchas, con el mundo del rock and roll también ha habido muchas leyendas, ¿no? Más leyendas indispensables antes de pasar a las de miedo que creas que a ti te han impactado. Bueno, yo creo que otras tiene que ver también mucho con animales. Yo creo que en los animales también me llevé una sorpresa, porque yo me pensaba todas relacionadas con las arañas, con los insectos. Esas me daban mucha grima, ¿no? El incluirlas en el libro, algunas de incluso de la escayola que lleva la niña pequeña, que no hace nada más que quejarse porque algo le molesta dentro de la escayola y que no le dan importancia, y que al final, cuando le van a quitar la escayola, se dan cuenta de que un gran gusano la había crecido dentro, porque la escayola tenía más tiempo del debido y la había prácticamente comido toda la carne, no solo le quedaba el hueso. Pero investigando me di cuenta de que había habido varios casos de gente que verdaderamente habían tenido bichitos dentro, por ejemplo, del oído, ¿no? Una alemana que notaba cómo le rascaban con la uña en el oído, y la mujer al final, desesperada, acudió al médico y le habían dado una arañita dentro de su oído, y había crecido y la tenía por dentro del oído, ¿no? Y esas de arañas, insectos, los perros, por ejemplo, dan muchas leyendas urbanas. Ese perrito que viene de Estados Unidos, a veces tiene más riesgo, lo hacen como algo más racista la historia, y viene a lo mejor de México o de Venezuela, y es un perrito que en un principio se ha traído una pareja porque les ha dado mucha pena y lo han traído medio camuflado con el pasaje, y al final al perrito lo dejan con el perro de un amigo ese fin de semana porque se van de viaje, y cuando regresan es un espectáculo de sangre y de despojos del animal, porque lo que verdaderamente era una rata que ellos no conocían muy bien, una gran rata que se habían traído confundido como si fuera una mascota. Más historias que yo quiero recordar y preguntarte. Lo de las brujas de Blair, ¿te acuerdas la película? ¿Eso fue una historia real o...? Yo en ese caso, fíjate, esa leyenda no la he investigado, ni esa historia. No tengo, fíjate, ninguna de brujas. Tengo muy poquitas. La verdad es que me he dedicado más a recopilar a lo mejor de bebidas, de comidas. Bueno, hay cerca de 12 capítulos y son más de 200 leyendas urbanas. Pero, por ejemplo, de brujas sí es curioso que no he tenido uno. Pero claro, tengo tantas en el tintero. O sea, yo cuando tuve que cerrar ya la edición, dije, bueno, vamos a parar aquí, porque son tantas las que además cada día van llegando y las que me voy enterando cada día que bueno, es increíble, ¿no? Lo de los caníbales, ¿te acuerdas de aquella película también que era en Sudamérica, que eran al final unos caníbales? ¿Eso es cierto? ¿O efectivamente. Pues yo creo que, ¿sabes qué ocurre? Que en la mayoría de las leyendas urbanas nunca vamos a descubrir si ha habido algo real o no, porque cuanto más queremos acercarnos a las pruebas, más nos vamos despistando, ¿no? En este caso lo mismo, ¿no? Esa grabación, ese supuesto caso, que al final yo creo que no vamos a encontrar en los medios de comunicación. Si encontramos algún documento, va a ser siempre falsificado y nunca vamos a llegar a los orígenes, ¿no? de las leyendas, ¿no? La que más te haya llamado la atención a ti, más te haya impactado, más te haya llegado. A mí me impactaron mucho, sobre todo hubo una que sinceramente yo estuve cerca de una semana malo, imaginándome la escena, y que además fue muy curioso porque mi madre me llamó y fue una de las primeras que leyó y me dijo, pero hijo mío, ¿esto cómo ha podido ser? ¿Esto es verdad? ¿No es verdad? Y le dije, no, esto es una historia inventada de una niña que está en un colegio interno en Londres, una chica de unos 14 o 15 años,
que depende de los resultados de un examen para saber si continúa o no en ese colegio de pago, con unos padres muy estrictos que sabe que si suspende ese examen para ella va a ser la perdición porque va a tener grandes castigos, ¿no? Le traen la hoja del examen con las respuestas ya hechas y se da cuenta de que el examen lo ha suspendido. Automáticamente a la chica se le cae el mundo encima, abre su pequeño plumier que tiene sobre la mesa, coge 2 lápices afilados, se los introduce en la nariz y se balancea contra la mesa pegando fuertemente con la cabeza y atravesándose con los 2 lápices el cerebro, ¿no? Pensar en esa escena, en pensar verdaderamente el impacto de ese golpe contra la cabeza, contra la mesa y demás, ahí me tuvo como una semana que bastante complicada. Se me ocurre preguntarte, ¿no puede pasar al contrario que de repente la gente joven que anda en internet por ahí navegando vea esto y lo quiera imitar, como pasa en muchos comportamientos? De hecho, hay algunas que han sido imitadas. Por ejemplo, lo de Verónica, la historia de Verónica. Cuenta un poco la historia. Bueno, pues esto se supone que es una chica que le empiezan a contar una historia que ha sucedido en un colegio de unos amigos que jugando a la Ouija, pues había una chica que se llamaba Verónica que como que no les daba mucha importancia al juego de la Ouija y se reía de ellos, ¿no? Tanto se rió de la extraña historia con la Ouija que estaban haciendo los compañeros, que en un momento dado parece que el espíritu se aparece, ella tropieza, se cae y termina muriendo en el colegio, ¿no? Con mucho tiempo después a una joven le cuentan esta historia y también se ríe de lo mismo, ¿no? Esto es mentira. Entonces dicen, bueno, cuenta la leyenda que si tú te apareces frente al espejo a las 12 de la noche con una vela desnuda y delante del espejo le dices 3 veces la palabra Verónica, se te aparece el día que vas a morir y cómo va a ser tu muerte, ¿no? Esta chica se ríe, se burla de lo que verdaderamente le están contando y decide que va a ir al día siguiente por la noche con los compañeros a ese mismo colegio, ¿no? Esta chica llega por la noche, se desnuda ya sola en el baño con una vela, la enciende y a las 10 de la noche recita las 3 veces la palabra Verónica frente al espejo y allí ella descubre horrorizada que se ve ya muerta pero con su misma edad. Se queda horrorizada, que en ese momento, claro, cae para atrás, se golpea la cabeza y en el instante muere, ¿no? Yo tengo gente que me ha dicho que han hecho la historia de Verónica y algunos con resultados me han dicho que bastante curiosos, ¿no? Y sé que muchos adolescentes en algún momento de su vida se han puesto frente a un espejo a las 12 de la noche y han dicho esas palabras de Verónica, Verónica, Verónica. Yo por si acaso no lo haría. Dentro de un momento nos vas a contar algunas de esas de miedo. Los chinos, es verdad que no los entierran, que pues esa fíjate, leyenda de los chinos, que no hay tumbas de chinos en nuestro país. Fíjate, eso es curioso y además es curiosa la noticia que también nos venía hace unos días de que la policía china está muy preocupada porque tú sabes que en China no se pueden enterrar a los cadáveres, ¿no? Fue una ley que se promulgó hace bastantes años y entonces la gente incinera los cuerpos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que hay muchas personas que desean que sus muertos descansen en la tierra, descansen en paz, ¿no? Y entonces lo que están haciendo es que se están organizando mafias en las que por un determinado precio tú llegas, encargas a la mafia un cadáver, esa mafia se encarga de secuestrar mendigos, personas de poco dinero, gente que no tenga mucha familia, los asesina y te entrega el cadáver, que tú das el cambiazo por el tuyo, incineras a la persona que te ha traído la mafia y tú a tu familiar lo entierras y le das el descanso que tú crees que debe tener. Bueno, ya son cerca de más de 100 casos los que han ocurrido en China y tienen bastante sorprendida a la policía y están investigando bastante toda esta historia, ¿no? Que está dejando a toda la población como helada, ¿no? Y a partir de ahí, pues sí, aquí en España siempre se ha hablado de que los chinos pues no se les enterraba y que directamente utilizaban su muerte para traer nuevas personas con su identidad. Hay quien dice que ese además es un tema que yo quiero investigar más profundamente y hay quien dice que simplemente que los mandan a China para que descansen allí y que por eso no se entierran en nuestro país, pero sí que es cierto que la leyenda está ahí como que, por ejemplo, los chinos tienen cerca o algunas ventajas, ¿no? Por el hecho de montar sus tiendas. Sí, que no pagan impuestos. Que no pagan impuestos, sí. Efectivamente. ¿Eso es cierto? No es cierto. Eso sí que no es cierto. No tiene ninguna ventaja.
Lo que pasa que sí que es verdad que, bueno, pues los empresarios de la zona, en cuanto ven aparecer una tienda de asiáticos, pues ya temen por su negocio, porque la competencia va a ser dura, ¿no? Sin duda. Las leyendas, ¿has comprobado que van cambiando? Es decir, que surgen con un aspecto y van transformándose dependiendo de quién las cuente, dónde... Sí, como hemos dicho, dependiendo del lugar en el que estén ubicadas, de repente se cuenta de una manera o de otra, incluso se intentan llevar personajes reales para que la leyenda urbana cobre fuerza, ¿no? En el caso de esta, que era bastante graciosa, de Ricky Martin con la mermelada y demás, si nos damos cuenta y nos damos un paseo por el mundo, descubriremos que esa misma leyenda se cuenta con el actor de moda en el país determinado, con el programa de moda en el país determinado, y pasa igual con la leyenda urbana, por ejemplo, de la pandilla Sangre, donde en otro sitio pues se contará como que en vez de ser una pandilla de dominicanos es una pandilla de africanos, en otro sitio de chicanos, en fin, que cada uno la irá amoldando a su situación y a su región, ¿no? Ya. ¿Y por qué crees desde un punto de vista psicológico que tiene tanto impacto? Es decir, ¿por qué la gente se implica tanto y dice que eso es cierto, que su primo lo ha vivido, que ellos mismos lo han vivido? ¿Por qué llega a meterse tanto dentro del inconsciente? Pues yo creo que por el hecho de intentar ser protagonistas, ¿no? Cuando estamos en una reunión o estamos con amigos, el contar una historia que a todo el mundo deje sorprendido, yo creo que eso nos da un valor ante los demás, o conocer algunas historias que otros no conocen, que es muy importante. A mí me llegó a pasar el caso de estar en una mesa con amigos en una boda y contarme una leyenda urbana que hay terrible de unos amigos que le quieren gastar una broma al novio y no se les ocurre otra cosa que ponerse pues en una careta de La Matanza de Texas y aparecer con una sierra eléctrica en la boda, ¿no? Para cortarle la corbata. Ajá. Obviamente, cuando están todos agarrando al novio para cortarle la corbata, alguien dice, venga, sonreír a la foto, todos miran a la foto y automáticamente esa sierra eléctrica le corta el cuello al novio y bueno, lo termina matando su propio amigo allí en vivo y en directo. Bueno, pues en una boda a mí me lo han llegado a contar como cierta y ocurrido en una boda de un amigo. Y yo le tuve que decir, mira, vamos a ver, cógete mi libro que viene en la página tal, esta leyenda urbana, y esto que me estás contando es una historia que cuando intentas investigar en qué boda fue, en qué año, en qué día, para ver si en las hemerotecas existe algún suceso de estas características, te das cuenta de que simplemente es una historia inventada, ¿no? Espacio en blanco. Un viaje al mundo de lo desconocido. Esta noche con Alberto Granados hablando de leyendas urbanas que a veces tienen algo de realidad. A mí me gusta mucho pasar miedo. Me encanta pasar miedo. Pues así que te lo dejo en tus manos, cuéntanos historias de esas leyendas. Bueno, fíjate, yo creo que a veces impresionan más las historias que podemos tener cercanas a las que son más lejanas de nuestro entorno, ¿no? Y hay una que a mí me sorprendió bastante, porque todas las que tienen que ver con el inframundo, con el mundo del demonio, del misterio y demás, eso yo creo que a la gente les entra un poquito más de temor, ¿no? Y hay una que a mí me llamó mucho la atención, que es de una persona que tiene una perrera y de repente les llegan con un perro de estos lazarillos y se lo vienen a entregar porque el perro pues es un desastre, no es capaz de estar con ningún dueño. Y este buen hombre que siempre recoge animales y que es una persona cristiana y demás, bueno, pues acepta a ese perro enorme con esa mirada tan extraña y lo acepta dentro de su perrera, ¿no? Le dicen que bueno, que tenga cuidado, que es un perro peligroso, que se llama Lucy y que bueno, que tiene una mirada un poco inquietante, ¿no? Este hombre, bueno, pues lo pone en la perrera y una de las veces que le va a ofrecer comida, se agacha un poquito y de su cuello sale el crucifijo que llevaba prendido y automáticamente el animal se vuelve loco, pero se vuelve loco, que empieza a babear, empieza a destrozar la jaula. Este hombre se guarda el crucifijo pensando que ha sido eso y ve como el perro se calma. Vuelve a enseñarle el crucifijo y el perro se vuelve loco, ¿no? Entonces este hombre le da por paranoiarse con la historia y decide preguntar qué había pasado con este perro, cuál había sido su camino hasta llegar allí. Y resulta que empieza a hablar con el cuidador del perro y le dice, sí, la verdad es que el primer dueño que tuvo Lucy, bueno, pues era una persona que sin querer, bueno, pues estaba con el perro, con el animal, y el animal sin querer lo puso delante de un autobús y el autobús lo arrolló. Bueno, ¿cómo sería que el animal se comió hasta los trozos de ese pobre hombre, impresionado por lo que había ocurrido a su amo? Luego lo cierto es que bueno, le cambiamos de dueño para ver si recuperábamos al perro y el siguiente dueño también se cayó sin querer en el estanque del Retiro mientras paseaba con él y decidimos que le poníamos una mujer para ver si al estar con una mujer cambiaba el carácter del perro y esta mujer pues se cayó sin querer en el metro y fue arrollada por unos vagones del metro, ¿no? El hombre empezó a escuchar estas historias horrorizado, pensando que verdaderamente ese perro era algo misterioso y distinto,
y decidió acabar con su vida, ¿no? En una de las comidas le puso veneno al perro y se lo acercó para darle al perro esa comida envenenada, y él decía, yo puedo jurar que aquel perro, mientras comía aquella comida envenenada, levantó la vista y me sonrió. Curioso perro. No sé si verdaderamente sí conocía bien el destino que iba a tener su vida o se lo imaginaba, ¿no? Curioso, pero bueno. Hablas en tu libro, antes de que cuentes otra, de entrevista con Giorgio Aresu. Sí, ¿Esto qué es? porque ¿sabes qué ocurre? En esa leyenda urbana que estábamos hablando de Ricky Martin y el perrito y la mermelada, todo sucedió en un programa que se llamaba Sorpresa, Sorpresa, que en aquel momento dirigía Giorgio Aresu. Entonces le localicé, él estaba de productor en México, y le localicé para preguntarle por aquella historia curiosa, ¿no? Y él me contestó, pues eso, ¿no? Que había sido una invención que tuvieron que salir a los medios de comunicación, pero que se armó en su momento tal revuelo que tuvieron que ofrecer 1 millón de pesetas de las de entonces a aquel que diera alguna prueba o alguna cinta con aquella grabación famosa que se supone que había ocurrido, ¿no? Y bueno, hasta hoy decía él que él seguía con ese 1 millón en el banco, que no sabía si lo tenía o no, pero que obviamente no había salido nadie, ¿no? a contar nada, ¿no? Más historias de terror, de miedo, que te hayan Bueno, pues impactado. me llamó también mucho la atención, porque yo creo, a mí me impresionaban mucho también las de carreteras, ¿no? Hoy en día hay mucha gente que a veces te pregunta, bueno, ¿y por qué no hay tantos misterios como ocurría antes? ¿Por qué no hay tantas historias como conocíamos antes? Parece que desde el año 2000 casi no hay casos de misterio, ¿no? Y sí es cierto que antiguamente, cuando la gente tenía que desplazarse a caballo o andando desde terrenos que estaban bastante alejados por la noche, sin ninguna luz eléctrica, yo creo que era el caldo ideal para que ocurrieran todas estas historias, ¿no? Y ocurrieran todas estas cosas curiosas, ¿no? Y la carretera tiene algo de especial que conmigo, por ejemplo, cuando viajo por esas pequeñas carreteras en las que no están iluminadas, que solo tienen dos sentidos fuera de las autopistas, ¿verdad? fuera de las autopistas, entonces cuando a uno verdaderamente está más a flor de piel todos los sentidos, donde de repente a uno se le aparece la chica de la curva o se le aparecen 1000 cosas extrañas que no le puede dar explicación, ¿no? Las historias de carretera a mí me llamaban mucho la atención, y había una bastante curiosa de un vendedor que tenía que atravesar de vez en cuando un sitio que le llamaban el bosque de los suicidios, porque decían que las parejas de jóvenes se marchaban a suicidar allí, ¿no? Entonces, bueno, pues este señor pasaba por una de esas carreteras de noche, sin ninguna circulación, y de repente con los faros descubre a una chica aterrorizada que sale a su encuentro, ¿no? A la carretera. Para el coche, la intenta atender y entonces le dice que son una pareja de novios, que no les dejaban seguir juntos y que habían decidido acercarse hasta ese lugar para suicidarse, ¿no? Que el chico había tomado muchas pastillas, que ya se había tomado unas cuantas, pero que se encontraba bien, que si por favor les podía llevar hasta el hospital más cercano, ¿no? Entre la chica y este señor montan al novio de la chica en el coche, que está parece fallecido. Ella también se monta en la parte trasera del coche y él se dirige rumbo al hospital, ¿no? Cuando llegan al hospital, automáticamente salen los enfermeros, recogen el cuerpo, él no se da cuenta muy bien, ¿no? de este chico, y automáticamente él ve que le llevan la gente de seguridad, lo llevan hacia una sala y el médico pues viene hasta él, ¿no? Y le empieza a preguntar qué es lo que ha ocurrido. Este hombre le cuenta la historia y dice, pues yo le tengo que decir que lo que usted traía aquí era el cadáver de un chico y una chica fallecidos hace 4 o 5 días. Entonces el hombre se queda bastante asustado y temeroso, pensando que contando su propia historia, otra historia que había sucedido y que en realidad había sido otra de la que se había imaginado. La última, quiero que nos cuentes la última. Bueno, me has dejado hecho polvo con eso, la chica de la curva, o sea, no existió. Sí, Ya te contaré algún día cosas de la curva. Sí. Bueno, yo te puedo contar, por ejemplo... ¿Nunca te ha pasado nada yendo por ahí por la carretera a ti, cosas? Sí, me ocurrió alguna cosa curiosa y además la conté una vez, que al final, viendo lo que había sucedido, pude decir, no me ha pasado nada, ¿no? Pero tuve unos momentos bastante angustiosos, ¿no? Yo me dirigía por una carretera desde Jerez a Rota, en Cádiz, es una carretera muy poco iluminada, y justo en uno de los laterales se encuentra la base aérea de Rota, y ese lugar es muy misterioso y mágico, ¿no? Es una carretera muy especial, y de repente en medio de la noche, yo viajaba con mis 2 niños pequeños detrás, veo una luz enfrente, pero en horizontal, como si de repente, pum, pum, se iluminaran como unos fluorescentes enormes, ¿no? Y estaba quieto delante mío.
Yo en un principio no le di mucha importancia, empecé a pensar qué es lo que podía ser, pero ya cuando mi niña me dice, oye papá, ¿te has dado cuenta aquello que está en el cielo? Pues le dije, sí, cariño, no sé qué puede ser, pero... Y aquello de repente, pum, volvió a encenderse un poco más y a una velocidad meteórica desapareció. Lo que pasa que lo pude seguir con la mirada y de repente vi cómo sacaba esa extraña nave una especie de ruedas y aterrizaba en la base aérea de Rota, y se trataba de un avión espía, estos aviones triangulares que alcanzan unas velocidades increíbles y que obviamente no es nada parecido a lo que hemos visto en los cielos, ¿no? Yo estoy convencido que si no lo hubiera visto aterrizar, automáticamente te estaría contando que había visto un día o una noche determinada un ovni, ¿no? Eso seguro. La última historia, de terror, de miedo. Bueno, pues historias que al final, fíjate, también casi se convierten en realidad, porque anda que no ha habido desde hace un tiempo noticias de cosas ocurridas en los andenes del metro, ¿no? En los vagones, desde policías o gente de seguridad que ha pegado a personas, asesinatos, suicidios. La verdad es que el metro es un caldo de cultivo muy importante para leyendas, ¿no? Y qué decir si de repente tienes que ir por el metro y empiezas a recorrer uno de esos vagones o uno de esos túneles medio vacíos, sin casi iluminación, y la verdad que uno empieza a lo mejor a escuchar unos pasos a lo lejos, ¿no? Eso yo creo que inquieta bastante, ¿no? Inquieta bastante, por ejemplo, a una chica que está esperando a altas horas de la noche ya esos últimos vagones que casi llegan sin pasajeros, y en el último vagón, justamente en el que se va a montar, ella va leyendo su libro, pues enfrente de ella ve un trío muy extraño, 2 personas de rasgos sudamericanos con una mujer en el centro, pero la mujer no hace nada más que mirarla fijamente, ¿no? Ella está leyendo su libro y de vez en cuando levanta la mirada y piensa en el descaro de aquella mujer que no le aparta la vista, ¿no? Y que todo el rato le tiene puesto la mirada como perdida, ¿no? En sus ojos. De repente, en la siguiente parada, monta un señor que se sienta a su lado y le dice, por favor, acompáñame a la siguiente parada, no hables, no digas nada, simplemente acompáñame y confía en mí, por favor, sal conmigo a la siguiente parada. Cuando el metro llega a la siguiente parada, esta chica se baja con este hombre y le dice, perdona que no te haya dicho nada antes, pero soy médico y acabo de ver a esa mujer que iba sentada enfrente tuya, y que esa mujer iba muerta, sostenida por esos 2 hombres que la llevaban acompañando a cada lado de ella, ¿no? Y esta chica pues igual, ¿no? Pensando que aquella mujer tenía una mirada penetrante fijada en sus ojos, y resulta que había sido asesinada en el vagón del metro y iba escoltada por 2 personas, ¿no? Leyendas, historias que a veces no son reales, pero que otras muchas acaban o tienen su origen en la realidad o acaban convirtiéndose en reales. ¿Vas a escribir más libros de leyendas? Bueno, pues estoy preparando otra cosita que va a sorprender mucho, relacionada con el mundo de las leyendas urbanas, que no te puedo adelantar mucho más, pero que creo que va a sorprender, y en un futuro sí, yo creo que tengo tantas recopiladas que volveré a la carga. Segunda parte. Tardará un tiempo, porque antes tengo otro proyecto entre medias, pero sí, tengo intención de seguir con ellas porque me apasionan. Alberto Granados, un placer que hayas estado en el Espacio en Blanco. Si hay alguien que se quiera poner en contacto contigo para contarte leyendas, pues mira, hay un mail que es tusleyendasuurbanas@yahoo.es, tusleyendasuurbanas@yahoo.es, y ahí nos podemos poner en contacto, y si tienen alguna de estas curiosas, pues contármela, que estaré deseoso de escucharla. Compañero, Leyendas Urbanas, escrito por Alberto Granados, editado por Aguilar. Sí. Un libro con el que pueden pasar un buen rato y tener cuidado, porque a veces las leyendas se convierten en realidad. Muchas gracias, espero volver a verte en el Espacio en Blanco para seguir haciendo cosas. Seguro que sí. Un fuerte abrazo, Miguel. Un placer. Hace algún tiempo la revista Más Allá publicó un trabajo en el que se aportaban pruebas de experiencias con esos objetos volantes no identificados, cajas negras, comunicaciones de pilotos y mucho más. En muchas de sus comunicaciones nos han pedido que se la ofreciéramos y hemos elegido esta noche para hacerlo. Ahí van algunos testimonios de esas visitas de los cielos. Existen pruebas de que son más que rumores. Estas son algunas de ellas.
Uno de los enigmas más controvertidos de los últimos tiempos es el de los ovnis. Esos extraños objetos que vienen observándose en todo el mundo desde siempre, pero especialmente desde 1947. Se han contabilizado ya más de 70 millones de avistamientos. En España son miles y sin duda el más relevante es el ocurrido el 11 de noviembre de 1979 en Manises, Valencia. Ese día, un vuelo procedente de Mallorca con destino a Canarias, con 109 pasajeros a bordo, se vio obligado a suspender su trayecto. La razón, la proximidad de un ovni que puso en riesgo la seguridad del pasaje. Os vamos a ofrecer un documento sensacional sobre este caso, la caja negra de ese avión. Viviremos el avistamiento tal y como en su día lo hizo el piloto de aquel vuelo, Javier Lerdo de Tejada. Su avión, el TAE 297, despegó de Mallorca y pocos minutos después, unas extrañas luces rojas aparecieron frente a él. Este primer corte que vais a oír corresponde al momento en el cual el piloto da parte por primera vez de la extraña observación. El tiempo transcurrido, casi 22 años, ha estropeado el documento sonoro, pero creemos que al ser único es cuanto menos significativo. Barcelona, TAE 297. TAE 297, dígame. Confirmo que tenemos algún tráfico próximo a nosotros, a nuestra izquierda, aproximadamente unas 4 o 5 millas. 297, en negativo, no hay tráfico notificado. Tenemos dos señales de luces rojas, como a unas 3 millas a las 10 de nuestra posición. Aproximadamente a la misma altura. A las 10 de la posición, a unas 3 millas a la izquierda de su posición ahora. Afirmativo. Poco después, y sensiblemente alterado, Lerdo de Tejada alerta a las diferentes torres de control de la proximidad del ovni. Del que dijo, tenía el tamaño de un jumbo y estaba a 200 metros de su avión. Por ello, y aunque su ruta concluía en Canarias, decidió suspender el vuelo. El avión es un tráfico y está aproximadamente a nuestra altura. Ahora estamos librando nosotros 250. Este tráfico andará por entre 23 y 26. 297, recibido, gracias. Barcelona, TAE 297. ¿Me confirma el tipo de avión que puede ser este tráfico? TAE 297, ¿me confirma si va en su misma dirección? Afirmativo, lo tenemos cada vez más cerca. Barcelona, TAE 297. Solamente puedo ver dos luces rojas fijas, sin flashing. TAE 297, no tenemos ningún tráfico notificado a los alrededores. También hemos llamado a Palma para ver si fuera a nivel 240 inferior y nos ha dicho que no tenían ningún tráfico notificado. Barcelona, TAE 297, he incrementado el rate de ascenso, ahora estoy a través de 280 y el tráfico este sube mucho más rápido que nosotros y se acerca cada vez más. Minutos después de todo aquello, y cuando el piloto del vuelo ya había tomado la decisión de aterrizar en estado de emergencia, le sugieren la posibilidad de consultar al Ministerio de Defensa sobre los hechos, a lo cual el piloto responde afirmativamente, reiterando lo extraño de los movimientos que efectúa el ovni. Un ovni que provocó que por primera y última vez en la historia se suspendiera un vuelo comercial. 297, ¿desea que comuniquemos con algún interceptor de la defensa? Ahora mismo estoy a 290, mantengo 290, me voy para Valencia, rumbo a Valencia. De acuerdo, ¿desea que llamemos a algún interceptor de la defensa? Si es posible, sí, información, porque el tráfico está a menos de media milla y ahora mismo ha bajado un montón. Ha bajado, ahora debe estar unos 3.000 pies por debajo de nosotros. De acuerdo, vamos a comunicar con defensa por si saben algo. De acuerdo, ahora mantengo 290, me voy al borde Valencia. Recibido. Nosotros hemos puesto primario a ver si localizábamos algún tráfico y no nos sale nada. Notifique mientras le sea posible la posición del tráfico. De acuerdo, manteniendo de momento 290, el tráfico se establece otra vez a nuestra altura, casi a unos 280 del nivel. Está subiendo otra vez y lo tenemos a una media milla aproximadamente. Tras el aterrizaje en el aeropuerto de Valencia, fueron muchos los trabajadores que vieron a los ovnis en las proximidades de la pista del aeropuerto. Minutos después de aquello, un caza de Ejército del Aire despegó para tratar de identificar el ovni. Estuvo durante más de una hora persiguiéndolo.
entonces cuando el ejército abrió una investigación oficial y un diputado, Enrique Mújica, formuló al gobierno una interpelación parlamentaria pidiendo respuestas sobre la naturaleza de aquel artefacto. Han pasado más de 2 décadas y aún hoy sigue sin haber una respuesta oficial. Antes os hemos ofrecido numerosas grabaciones psicofónicas. Vamos ahora a oír una más, esta vez relacionada con el mundo de los ovnis. La obtuvo el investigador Manuel Carballal en el transcurso de una regresión hipnótica a un joven que había sido supuestamente abducido. Un hipnólogo estaba tratando de recuperar el tiempo perdido durante la observación. En un momento determinado, el hipnólogo dice: cuando diga la palabra Laco, recordarás. Luego se produce un silencio antes de que el testigo, en trance, vuelva a hablar. En ese instante se escucha un poderoso alarido que los presentes no escucharon. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Esta noche viajamos hasta lugares donde la magia y la superstición se unen a paisajes vírgenes y únicos. Vamos al encuentro de brujos y hechiceros, de seres que pactan con el diablo para conseguir favores y poder. Una historia contada en primera persona y con los sonidos de su protagonista, uno de los brujos mayores de Catemaco, en México. Será un encuentro con las tinieblas más tenebrosas de nuestro mundo, pero habrá más. Tendremos un encuentro con Graham Hancock, prestigioso sociólogo y periodista británico, a la búsqueda de respuestas sobre nuestro pasado. Y además, la peste negra. Estas son las intenciones de nuestro programa de hoy, un completo viaje sobrevolando algunos lugares donde el maligno tiene su reino. Si te atreves a acompañarnos, estás invitado a nuestra aventura. Ahí están las intenciones de esta noche. Nos habéis pedido que queríais que tocáramos temas de estos escabrosos. Preparados los que están esta noche. Nos vamos hasta Barcelona a saludar a nuestro primer invitado, Antonio Luis Moyano. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Miguel. Encantado de estar aquí en tu programa. Igual te digo, qué placer que estés con nosotros. Colaborador de varios programas de radio por ahí, El Dragón Invisible, de Año Cero también, investigador, escribe libros y de repente se va de viaje. ¿Existe la magia negra? Sí, a México, que bueno, tú sabes bien que es un país donde en cada viaje pues uno acaba descubriendo nuevas cosas. Y bueno, yo no me canso de viajar a este país tan entrañable como es México, y que tiene una gente maravillosa, y que yo invito a los radiantes a que lo visiten, desde luego. ¿Pero hacen magia negra por allí? Primera pregunta que tengo antes de entrar en el asunto. Pues hacen magia negra en varios lugares, y en concreto hoy nos vamos a centrar en Catemaco, que precisamente hay tantos brujos allí que Catemaco ya se conoce como el pueblo de los brujos. Pues nos vamos de viaje. Este es nuestro invitado, 900-137-137 en nuestro teléfono.
Si sois un poco sensibles, pues escuchar la radio sí, pero bajita, bajita. No os lo perdáis, porque vamos a contar cosas que están ocurriendo en este momento y que ha vivido casi en primera persona nuestro invitado en Barcelona. Tras esa introducción nos vamos de viaje a descubrir el pueblo de las brujas o de los brujos, Catemaco. Comienza nuestro viaje esta noche yendo hasta un lugar único. El destino, Catemaco, el pueblo de las brujas y brujos. En la zona de Veracruz, entre una laguna y abundante vegetación, existe una pintoresca población dedicada a la vida diaria y al quehacer de pescar, cosechar, crear artesanías y rescatar una gran vida religiosa llena de cultura. Pero el lugar se caracteriza además por la enigmática práctica de la hechicería y magia de distintos colores, que hacen de Catemaco un lugar enigmático. Hechicería, ritos mágicos y esotéricos son prácticas de los brujos, más conocidos como chamanes, a quienes puedes consultar o pedir un favor especial. Prácticas que son parte de un legado que las comunidades africanas trajeron al puerto de Veracruz y se mezclaron con las prehispánicas. Hoy en día son parte del mosaico de mezclas de razas y culturas en México. Y Catemaco es un ejemplo de todo ello. Conozcamos algo más de este singular paraje. Pues ahí está la introducción para empezar a caminar por este viaje a ese pueblo de los brujos. ¿Dónde está situado? ¿Es fácil llegar? Sí, pues a Catemaco es fácil llegar. Se encuentra, como muy bien se ha dicho en la intro, en el estado de Veracruz. Y es un lugar que, aparte de la brujería, ya tiene suficientes reclamos turísticos como para animar a la audiencia a que vayan a visitarlo por allí. Es una de las reservas de la biosfera más destacadas. Incluso Mel Gibson eligió el escenario selvático de Catemaco para rodar su película de Apocalipto. Uh-huh. Como anécdota mencionaré, y ya empezamos un poco a hablar de los narcos, que precisamente uno de los cineastas que colaboraron con Mel Gibson, Carlos Muñoz, él se había encargado de buscar localizaciones en Catemaco, y hace un par de años pues lo balearon en el norte de México cuando estaba haciendo localizaciones para la serie de Narcos, ¿no? Esto como anécdota de hasta dónde llega pues el poder de los narcos ante los forasteros que generan suspicacias. Y luego tenemos también otro atractivo, que es el meramente religioso, y luego si quieres lo mencionamos también porque se va a integrar dentro de ese cóctel de creencias que singulariza a Catemaco, que es el culto a la Virgen del Carmen de Catemaco. Que como la Virgen de Guadalupe en México, pues tiene una tradición que se remonta al siglo XVII, en la que se aparece pues en una cueva conocida como el Pegal, que se encuentra a orillas del propio lago Catemaco, y se aparece pues a un pescador que tiene el nombre de Juan Bautista. El nombre no debe ser casual cuando se descubre que todo esto es un mito que genera la Iglesia Católica posteriormente, y que es en el año 1714 cuando los españoles desembarcan una virgen procedente de Valencia, y forma parte un poco pues de ese despliegue por parte de los colonizadores de que van erradicando las antiguas creencias de los mexicas, de los aztecas, y las van sustituyendo por el nuevo credo católico, ¿no? Como ocurrió en el caso de la Virgen de Guadalupe, que sustituye a la diosa mexica de Tonantzin. Uh-huh. Y bueno, como tercero, también hay que mencionar que está muy cerca de lo que es el Museo de la Venta, donde están esas famosas cabezas ciclópeas de la cultura precolombina olmeca. Uh-huh. Y a esos elementos turísticos pues se va a añadir en los años 70
el de la brujería. Yo recuerdo, Antonio, cuando estuvimos por ahí, tuvimos la fortuna de visitar ese lugar, muy bonito. Hay un lago, hay ríos y el mar está cerca, ¿verdad? O estoy un poco... Sí, claro, porque Catemaco está en el Golfo de México, es decir, que está cerca, tiene un malecón pues para pasear, tiene ese lago maravilloso que es el lago de Catemaco, y bueno, si quieres entramos también un poco en la etimología del propio nombre de Catemaco, que incluso no existe un consenso. Te lo iba a preguntar qué significaba ese nombre tan extraño, Catemaco. Pues fíjate que tiene se discuten tres significados. Uno haría alusión a la casa del incenciario, otro se traduciría, eso siempre desde el náhuatl, que es la antigua lengua que hablaban los nativos aztecas, casas quemadas, que haría referencia pues a la proximidad del volcán San Martín, y luego hay otra tercera traducción que probablemente es la que a ti más te guste, que es la que traduciría Catemaco como el temazcal de Quetzalcóatl. Me gusta. Bueno, tú has descrito en tus libros esa ceremonia del temazcal. Ahí en Catemaco hay varios chamanes que como ceremonia, como ritual de purificación, pues hacen este rito que es el del temazcal, que tú tuviste esa ocasión de realizar en una de tus numerosas visitas a México. Vale, estos son los primeros datos. Seguimos, ¿te parece? Damos un paso más, 2:19, 1:19 en las Islas Canarias. Queremos conocer este lugar y luego iremos a conocer algunos de los personajes. Me dicen que tenemos muchas llamadas, 900-137-137 nuestro teléfono, y ya sabéis, las redes sociales abiertas por si queréis preguntar algo. Hoy vamos a hablar un poco de personas que creen en el diablo. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Muchos son los personajes que viven y trabajan en Catemaco. Queremos mostraros ahora algunas declaraciones del brujo mayor de Catemaco, una reseña de nuestros compañeros de TVC Noticias, Óscar López y Mari Carmen Wister. La ambición no tiene límites cuando se trata de alcanzar la riqueza, el éxito, la fama y el amor. Muchos hasta están dispuestos a hablar con el diablo para lograrlo. Principiando las dos cosas, que Dios nos perdone. Yo trabajo con el diablo, trabajo de muchas cosas. ¿Qué es lo que más pide la gente? ¿Será cuestiones de salud? La gente lo que pide es hablar con el diablo. Eso los llevo hacia la Sierra Encantada, a la Sierra de Santa Marta. Es el brujo mayor de Catemaco, Don Tito Geispal Ceba, personaje mundialmente conocido por practicar la magia negra. Él cuenta que es visitado por artistas, estrellas del cine, periodistas, lo mismo quienes han sido presidentes de la República, políticos y hasta los recientemente candidatos a la presidencia. El brujo mayor de Catemaco, Tito Geispal Ceba. Conozcamos algo más de la vida y obra de estos personajes. Es uno de los brujos mayores, porque tú estuviste con otro, en el siguiente módulo vamos a hablar de él. ¿Hay muchos brujos mayores en Catemaco? ¿Hay mucha gente que se dedica a todo esto? Sí, fíjate, el municipio tiene 50.000 habitantes, todo lo que es el municipio, 27.000 lo que es el propio pueblo y luego 50.000 el municipio, y hay más de 200 entre brujos y chamanes, es decir, que la estadística se dispara con respecto a otros lugares de México. Y esto del brujo mayor, pues bueno, esto es como el título de Miss Universo, que va rotando cada año. Hemos hablado antes de los atractivos turísticos o religiosos que tenía Catemaco, y es en los años 70 cuando se añade ese elemento brujeril como atractivo pues para reclamar, atraer al turismo a Catemaco. Y digamos que el primer brujo mayor responde al nombre de Gonzalo Aguirre. Gonzalo Aguirre, que aparte de brujo, pues lógicamente fue alcalde de Catemaco,
pues era un personaje que aparte de brujo era un tipo lo suficientemente pragmático como para decir que él le pedía tanto a Dios como al diablo. O sea, que así se le fallaba a uno, pues siempre tenía el otro como plan B. Y en 1970, cuando el primer fin de semana de marzo, o sea, que hace ahora 15 días, Miguel, se ha celebrado lo que es la convención anual de brujos. Sí, la semana pasada creo que fue este año, sí. Exactamente. El primer fin de semana del mes de marzo de cada año se celebra lo que es la convención nacional de brujos, que llega a traer hasta a 5.000 personas de fuera, lo que deja unos buenos dividendos. Pues se despliega una especie de performance en plan aquelarre, que luego pues también detallamos un poco más. Y bueno, pues anualmente ese título de brujo mayor pues va rotando hasta el extremo de que cuando yo hablé con varios de estos brujos, pues había cierto pique entre ellos, porque todos se disputaban el ser. Ellos utilizan un término que es el de aliado de Satán. Ellos se consideran aliados de Satán. Muchos no consideran incompatible el ser aliado de Satán con creer también en Dios, como producto de ese sincretismo en el que se mezclan muchas creencias que luego, si quieres, vamos a detallar. Y bueno, era muy curioso porque cuando entrevisté a distintos brujos, pues casi la mitad de la entrevista era para criticar a todos los demás, ¿no? Entonces es que lo del título de brujo mayor, pues ya te digo, va rotando todos los años y todos ellos se reivindican ser el brujo mayor. Vale. Hay brujos y brujas. Yo recuerdo cuando estuvimos allí, nos recibió la bruja, la reina de las brujas. ¿Hay también reinas de las brujas, aparte del rey de los brujos? Sí. Yo me encontré, lo que pasa es que dentro de este sincretismo pues están lo que son los chamanes, que se apartan un poco de esa parafernalia satánica, y luego están los brujos. Yo me encontré más brujos que chamanes. Brujas, exactamente, pero bueno, de hecho el propio Gonzalo Aguirre tuvo como sucesora a su hija, a Isabel Aguirre, que fue, digamos, bruja mayor en los años 80, y que incluso el doctor Jiménez del Oso pues tuvo ocasión de entrevistarla. Iba a grabar un documental en Catemaco para su serie El Otro México, pero luego se ve que como consecuencia de la climatología, de las lluvias y por problemas de agenda, pues no llegó a grabar ese documental en Catemaco. Ahora mismo sí que te podría decir que hay más, dentro del satanismo en Catemaco hay más hombres que se dedican a ello que a mujeres, pero que también lo hay, por supuesto. Vale, ¿y la diferencia entre brujo y chamán? Dices que el chamán se separa más de esa onda de Satán y el diablo, ¿no? En México es que se da un sincretismo muy singular. Podríamos resumirlo en 3 esferas claramente delimitadas, que luego van a converger. La primera es la católica. Hemos mencionado antes que tiene gran devoción en Catemaco, pues la Virgen del Carmen de Catemaco, que se puede identificar como la Virgen de Guadalupe. La segunda esfera sería la satánica y luciferina, que ahora creo que vamos a poner después algún audio de algún brujo al que entrevisté. Y bueno, a diferencia, hay un libro que podríamos recomendar a los radioyentes, que es El Síndrome del Maligno, escrito por Manuel Carballal y Gabriel Carrión, en una colección que creo que tuviste ocasión de dirigir tú, Miguel, sí, que distingue entre satanismo y luciferismo. Los satánicos son los que adoran a Satán, que en hebreo significa el adversario, pues como las fuerzas del mal. Sin embargo, dentro de los satánicos pues formarían parte el proletariado, la clase social media-baja. Y luego están los luciferinos, que identifican a Lucifer como ese Prometeo, como ese portador de la luz y de la sabiduría, y que se corresponden con la clase social más alta, ¿no? Esa es la clasificación tradicional que se ha hecho entre los creyentes en el diablo, satanistas y luciferinos. Aquí en Catemaco esas dos creencias convergen en un culto mixto, y ellos identifican a Satanás como
el propio ángel más perfecto de la creación de Dios, que sería Lucifer. Lo vamos a escuchar dentro de un momento. Vamos a escuchar el audio. Llegan las preguntas, dicen que si pertenece a la región de los Tuxtlas, Catemaco, sí, ¿verdad? Sí, exacto, está en la misma región de la Sierra de los Tuxtlas, exactamente. Vale, y preguntan también desde Chihuahua si se realizan o realizaban sacrificios en Catemaco, si sabes algo de esto. Si dicen que la sangre... Lamentablemente sí. Lamentablemente sí. ¿Sacrificios de sangre? Hecho, sacrificios de sangre, efectivamente, porque tal y como me explicaba el brujo Reyes, al diablo hay que atraerlo con las 3 S: la sangre, el sexo y la S del dólar o de los pesos mexicanos. Son los 3 reclamos para que el diablo se manifieste. Vale. Nos quedaría por hablar un poco de la Santa Muerte en Catemaco. ¿También existe la Santa Muerte? No como... ¿Sí? Sí, precisamente he hablado de esas 2 esferas, que son la esfera católica y la esfera del satanismo luciferismo, y hay otra tercera esfera que es la más singular de las 2, y esta esfera se puede solapar tanto al ámbito católico como al ámbito satánico. De hecho, ese ámbito en el que se restringe el culto a la Santa Muerte se denomina culto veterocatólico. ¿Por qué se denomina culto veterocatólico? Pues porque, aunque tiene esa imagen siniestra de la calavera, la guadaña, coge muchos elementos del catolicismo. Es decir, y atrae generalmente pues a las clases sociales más desfavorecidas. Es decir, existe una larga tradición en México de que a la Santa Muerte pues le rinden culto pues las personas desahuciadas, también los narcos, los delincuentes, las prostitutas y las clases más humildes, más marginales. De hecho, todos los santuarios de la Santa Muerte que hay en México no se encuentran en zonas residenciales, sino que se localizan precisamente en esos barrios marginales de la gente más desfavorecida, ¿no? ¿Y también está ahí en la Santa Muerte en Catemaco? Claro, la Santa Muerte está muy presente en Catemaco, hasta el extremo de que cuando se ha intentado rastrear los orígenes del culto a la Santa Muerte, parece ser que se remontarían a los años 60, aunque bueno, habría que retrotraerse también hasta qué punto no está lastrando lo que son creencias de los antiguos aztecas. El culto a la Santa Muerte empieza a identificarse en los años 60 a través de una serie de postales, de estampitas que circulan en la clandestinidad. Y una de las leyendas es que el origen de la Santa Muerte tiene su origen en la propia localidad de Catemaco. Y antes hablamos de que etimológicamente Catemaco significa casas quemadas en una de sus traducciones etimológicas. Pues bueno, sitúan la cuna de la Santa Muerte en Catemaco en la cabaña de un brujo, un chamán, que se le quema la casa, y en el tablón aparece como si fuera una especie de teleplastia la imagen de la Santa Muerte, y es entonces cuando empiezan a tributarle culto. No hay evidencias de que esto fuera así, pero por lo menos sí que existe la leyenda de que vincula muy estrechamente el municipio de Catemaco con los orígenes de la Santa Muerte. Tomamos nota. 2:31, 1:31, seguimos viaje. Ahora vamos a entrar a conocer a personajes con los que ha estado nuestro invitado. 900-137-137 nuestro teléfono. El viaje continúa. Radio Nacional, el sonido que nos une. Algunas noches sueño con la mina y trabajo tanto en los sueños que por el día me levanto cansado. Historias de una vida en las galerías. Nómadas, con Álvaro Soto. Este domingo recorremos el Parque Minero de Almadén. A la 1 de la tarde, mediodía en Canarias. Radio Nacional de España, el sonido que nos une. Nuestro invitado de hoy tuvo la oportunidad de estar con uno de estos brujos. Su nombre, Reyes Álvarez. Estas son sus palabras. Hoy yo le suplico a este ser viviente, a esta materia y a este ser que vive debajo de este árbol tan grande, que me dé su poder, me dé su energía
que me dé su biomagnetismo que encierra para que yo sobreviva con este poder, con esta energía. Oh Madre Naturaleza, en este momento, en esta oscuridad, en este llanto, para que así me des el poder y la fuerza de encontrarme contigo. Yo te llamo. Nuestro invitado vivió con él un extraño ritual y hoy queremos conocerlo. Ahí estaban algunas palabras de Reyes Álvarez, que fue uno de los brujos con quien tú estuviste. Sí, estuve con varios brujos y el que tiene el más carismático y el que desde luego no se quita el título de brujo mayor de Catemaco es este personaje que responde al nombre de Reyes Álvarez, que tiene 70 y pico de años, pero que probablemente pues nos entierra a nosotros porque ha hecho un pacto con Satán que le va a permitir pues vivir muchos años. ¿Se conservaba bien? Sí, se conservaba bien y ya te digo, era un personaje tremendamente carismático, de estos personajes que parecen extraídos de una película de Ales de la Iglesia. ¿Cómo te encuentras con él? ¿Es fácil acceder a ellos? Sí, no voy a decir que es complicado porque estos personajes pues tienen ese pequeño pecado capital que es el afán de protagonismo. Entonces no me fue muy difícil entrevistar a este brujo, a Reyes Álvarez, y que incluso pues me permitiera no solo conocer el altar donde él renueva su pacto con Satán todas las medias noches, al teñir la campana a las 12 de la noche, él renueva su pacto con el diablo, sino que me permitió también el participar en un ritual de magia negra. Vale, hablaremos dentro de un momentito todo ello. Preguntan si has estado con el brujo Enrique Martín Verdón, conocido como el ahijado. Sí, con el brujo Enrique también tuve ocasión de conversar con él. Nos escriben desde Aguascalientes, un montón de gente escuchándonos en México en este momento, y en América Latina. Mandamos saludos a todos ellos. ¿Te parece que vayamos con algunos de los cortes que nos has ofrecido? El primero es de Enrique. Sí, vamos a escuchar un audio precisamente del brujo Enrique, que él nos explica lo que yo ya he anticipado antes, y es el concepto que ellos tienen de Satán, que identifican con el ángel de la perfección, el Lucifer. Déjame que diga que no estamos haciendo apologías de este tipo de historias, simplemente estamos informando de cosas que ocurren en el mundo. ¿Te parece? Exactamente, estamos simplemente describiendo un culto que es tremendamente interesante, lo estamos analizando desde el punto de vista antropológico. En ningún caso estamos haciendo apología del satanismo, por supuesto que no. Perfecto, vamos con ello. Satanás fue y será el ser más hermoso de la creación. Fue la máxima creación de Dios. O sea, no hay ningún ángel que lo iguale en belleza. Él, por esa jerarquía que tenía, fue que se reveló, ¿no? O sea, se creyó más de lo que realmente era, y sin embargo él gobierna aquí sobre la tierra porque, pues es como dije hace rato, es un Dios aquí y el otro está allá, ¿no? Yo concibo a Satanás o a Luzbel como algo perfecto. Ahí estaba el testimonio recogido por nuestro invitado allí en México. Palabras, y está de alguna manera definiendo lo que en la tradición occidental habla de Lucifer, de Luzbel, ¿no? Ese ángel que fue condenado a los infiernos porque quiso ser más que Dios, ¿no? Exactamente, ellos ese es el concepto que tienen de Satán. Hay que decir que bueno que estos brujos pues no se dedican alegremente a hacer el mal, ¿no? Incluso hablando con el brujo Enrique, y luego más tarde cuando hablamos del ritual en el que yo participé con el brujo Reyes, pues él hasta cierto punto me daba una argumentación muy coherente para justificarme la magia negra. Claro, porque uno dice, bueno, hacer daño a otra persona, y él me decía, claro, pero si el mal de ojo
el vudú. De hecho, me enseñaban sus muñequitos vudú, los tienen todos encerrados, sepultados en un pequeño féretro de madera, ¿no? Ahí tienen todos los muñequitos vudú que están haciendo. Pues me explicaba que, bueno, que y a una persona, por ejemplo, pues que maltrata a su madre, que comete todo tipo de tropelías, pues probablemente esa persona se merezca que le hagan magia negra, y de esta manera pues él justificaba un poco esta práctica que desde nuestra mentalidad occidental pues nos puede parecer tan aborrecible. ¿Qué tipo de peticiones se le hace a la gente cuando va a ver a estos brujos? Aunque creo que hay algo que lo cuenta en alguno de estos cortes: amor, venganza, poder, dinero, salud. Sí, la gente pide de todo. Sí que es verdad, claro, en lo que es los chamanes de Catemaco que se desvinculan de esta corriente satánica, pues sobre todo lo más que hacen son temas de salud, personas que están enfermas, y ellos pues a través de ceremonias como el temazcal, otras distintas también invocando a la Santa Muerte, pues intentan, probablemente se desencadene algún mecanismo de catarsis que en determinadas sintomatologías psicosomáticas pues la persona mejore, ¿no? Porque este tipo de rituales pues despliegan una parafernalia tan impresionante que no deja de impactar al paciente. En el caso ya de los brujos más satánicos, pues ¿para qué te lo voy a negar? En sus altares lo más que encontramos eran muchas velas negras, desde luego. ¿Tú tuviste la oportunidad de ver el altar de Reyes, este brujo? Sí, con el brujo Reyes, que es uno de los brujos más respetados en Catemaco, y que él, como he dicho antes, el título de brujo mayor pues no se lo arrebata a nadie. Es un personaje tremendamente carismático. Pues con él tuve ocasión de participar en una ceremonia de magia negra. Vamos a escucharle, ¿te parece? Vamos a escucharlo, sí. Estos datos que tú nos has traído. Y comienzan a venir judiciales, generales, capitanes, viene naturalmente gente de alta sociedad a quitar los enemigos. Es más fácil entregarlos en la brujería que mandar un matón que lo puede descubrir o puede hablar. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional. Aquí está contando un poco el tipo de gente que viene, ¿no? Y el trabajo que él hace de vez en cuando. La biografía de Reyes Álvarez, como digo, es para guionizar una película de terror de serie B. Este personaje me contaba que por determinadas circunstancias de la vida, él decide un día pues pasarse al lado oscuro y establecer un pacto con Satán. Entonces, claro, el axioma que tiene que llevar a cabo, o pues como el padre Berriatúa en la película del Día de la Bestia, es hacer todo el mal que pueda. Y él empezó, me decía literalmente, cerrando cantinas y rodeándose de malas compañías. ¿Cerrando cantinas? ¿Qué significa? Sabina son las mejores, las malas compañías. Pues él empezó así, ¿no? Cuando vio que Satán no se le presentaba, dio un paso más en su escalón de hacer la maldad. Y es aquí cuando, evidentemente no voy a entrar en más detalles, me dijo que empezó a sacrificar directamente a personas. ¿A personas? Fue así como, tributándole la sangre de determinadas personas, pues él consiguió que el propio Satán, en forma de macho cabrío, pues se le apareciera, y de brujo mayor, pues el brujo Reyes pueda presumir de ser el principal aliado de Satán en el municipio de Catemaco. Vaya personaje. Tenemos otro corte de él que habla de deudas. ¿Lo escuchamos, te parece? Vamos a escucharlo, sí. Vamos. Y así comencé a entregar la gente que me buscaba y decir, yo quiero que me mates a fulano de tal, ¿cuánto me cobras? 200,000 pesos. ¿Pero cuánto hay que dejarte? No, nada. Vete. Cuando llegue ya lo están enterrando. Pero hay de ti si no vienes a pagar. Porque tú eres el segundo. Así de claro lo tiene. Sí. Además te lo dice con una severidad
que uno cuando está hablando con él, hasta que no sale de la cueva en la que tiene su altar, queda plenamente cautivado y convencido de las palabras del brujo Reyes, porque fíjate que él justificaba la magia negra porque eso evita el tener que utilizar sicarios, y un sicario pues siempre puede confesar ante la justicia, ¿no? Entonces, como recurso para acabar con un enemigo, pues es mejor acudir a la magia negra. Y no sé qué cifra decía ahí en pesos, pero que en euros son 8.000 euros. Sí. Pues él está tan convencido de sus prácticas de magia negra que ni siquiera cobra por anticipado. Es decir, que uno le puede pedir que haga magia negra a alguien que nos caiga mal, pues como por caso pues algún jefe de nuestro trabajo o alguien similar, y él esos 8.000 euros los cobra después. Ahora, que si tú no pagas, es el siguiente. Advierte el brujo Reyes, tú eres el siguiente en el sepelio. ¿Es cierto que los brujos de Catemaco, nos preguntan, se reúnen en un lugar secreto para aumentar su poder? Sí, hay una cueva que ellos conocen como, creo que tienen bautizado como la cueva del diablo. Del diablo, es bastante inaccesible y está en los alrededores de Catemaco, y ahí suelen acudir cuando tienen que hacer algún ritual de magia negra en la que tienen que invocar más energías. De hecho, me comentaron secretamente el brujo Reyes y otros que habían barajado la posibilidad de reunirse para hacer un ritual de magia negra a un conocido presidente de un país que no es muy amigo de México, y barajaron esa posibilidad para acabar con él a través de la magia negra. Bueno, no vamos a dar nombres. Mejor. Dime un poco, cuéntanos cómo fue tu acercamiento a ese ritual de magia negra. ¿Qué pasaba? ¿Dónde fue? ¿Qué vistes? Sí, pues este brujo, Reyes Álvarez, me invitó a su especie de choza de cueva, y me dijo si quería participar con él en una ceremonia de magia negra que empezaría a la hora de las brujas, a la medianoche. Yo, por supuesto, pues preparado para hacer mi reportaje para la revista Año Cero, pues no titubeé en decirle que sí. Y me llevó pues hasta su cueva, un recinto que tiene más privado, donde no suelen entrar quienes le visitan. Él tiene un altar, digamos, para atender a las visitas, y luego tiene otra cueva más privada. Es decir, que me concedió un poco el privilegio de poder acceder con él a este recinto. Era un recinto cuya escenografía recuerda a una película de terror de serie B, que estaba presidido por un gigantesco macho cabrío, como el que diseñaba el mago ocultista Eliphas Levi. Uh-huh. Luego tenía una especie de Lucifer Satán crucificado con el 666 y varios dibujos de demonios, y bueno, todo eso atiborrado de cantidad de velas negras, de figuras de la Santa Muerte y de numerosas fotografías. Y fotografías de personas a las que le estaba haciendo magia negra, una de ellas es la que hablaremos ahora después, y muchos pequeños féretros de madera donde él tenía los muñequitos vudú de las personas a las que le estaba haciendo el ritual de magia negra. ¿Te dejó verlo libremente? ¿Hubo sangre? Sí. En esta ocasión yo le pedí que no hubiera sangre, porque ellos sí que suelen sacrificar a algún animal. Reyes Álvarez, pues sin pudor ninguno, me daba detalles truculentos de cuando sacrificaba animales, y yo pues no lo consideré ético. Creo que ningún reportaje merece que se sacrifique un animal, y le dije que hiciera un ritual de magia negra, pero un poquito light. Vale. Damos un pasito más todavía, ¿te parece? Vamos. Hay una introducción más que tenemos preparado en los últimos minutos de este viaje que estamos haciendo a Catemaco. Oye, ¿nos estará escuchando el brujo Reyes allí en México? Perdón, dime, Miguel. Que si nos estará escuchando, digo. Si nos estará escuchando, pues no lo sé. Yo, si nos está escuchando, pues le mandaría un saludo, porque me pareció un personaje muy entrañable. Vale, si hay alguien que nos esté escuchando en Catemaco, todos nuestros oyentes que tenemos en América Latina y en México, que nos lo diga. Seguimos adelante. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional.
con Miguel Blanco. ¿Esta? Pues sí, me hubiera gustado, aunque bueno, realmente lo que se hace ese fin de semana tiene más de performance exhibicionista para turistas, hacer al turismo, que realmente de creencia de magia negra, como el ritual en el que tuve ocasión de participar con el Brujo Reyes, que tiene pues más de genuino. Vale. Alcaldes, diputados de la región, políticos, gente importante va a ese lugar para coger buenas vibras y limpiarse, ¿verdad? Así es. Esto era un testimonio unánime entre todos los brujos de que altos cargos políticos y narcos, por aquello de ahorrarse un sicario, pues acudían a Catemaco para hacer sus rituales de magia negra. Incluso se hablaba de altos cargos políticos que han escalado el poder a través de la magia negra. Es algo que cuentan los brujos y que es voz populi en los semanarios de México, y bueno, uno no sabe si creerlo o cogerlo con cierto escepticismo, pero bueno, que ahí está, digamos, la rumorología. Vale, nos queda un último corte del Brujo Reyes, una invocación que hace y que quizá tenga que ver con los narcos, que no solamente son los políticos y la gente famosa, sino también narcos y delincuentes acuden a Catemaco a este tipo de historias. Escuchamos el testimonio, si te parece, y hablamos de los narcos. Sí, vamos a poner el audio ahora, Miguel. Sí, lo ponemos. Bueno, hay que advertir a los radiantes que sean más sensibles, que cambien de emisora, porque igual la invocación satánica pues puede perturbar los sueños de esta noche. Que no digan que no les hemos advertido. Vale, vamos a con ello. Perfecto. Espíritu de lo que son los cuerpos infernales y espíritus que vagan en la faz de la tierra, por el 1 yo te llamo, por el 2 yo te ato, y por el 3 el corazón te chupo y te arrebato. Te clavo este alfiler negro en tu cerebro para que no pienses. Te clavo en tus ojos para que no veas. Te clavo en el corazón para que mueras. Y se queda tan tranquilo. ¿Eh? Sí, dime, Miguel. Digo que se queda tan tranquilo. Sí, así, sin ningún tipo de escrúpulos. Además, cuento un poco los detalles, ¿hay tiempo? Sí, tienes 4 minutitos todavía, nos quedan antes de terminar. Bueno, pues en el altar había la fotografía de una persona, tendría 30 y tantos años, y el Brujo Reyes me explicó que era precisamente un español al que su exmujer se había puesto en contacto con él, con el brujo, pues porque este hombre pues le estaba haciendo la vida imposible. Es decir, la había maltratado, le había sacado el dinero. Es decir, que entre tú y yo, Miguel, ahora que no nos escucha nadie, este individuo se merecía el ritual de magia negra y de vudú. Bueno, ahora que no nos oye nadie. Lo dices tú. Bueno, pues lo digo yo. Lo dices tú, que eres muy malo. Ahora que no nos oye nadie. Y la fotografía era muy, muy curioso, porque la fotografía que habían tomado del tipo tenía una expresión de tristeza y de miedo al mismo tiempo, como si la foto fuera consciente de lo que estaba ocurriendo alrededor. Y se añade la circunstancia, lógicamente atribuible a la casualidad, de que la fotografía le habían empezado a aparecer una especie de manchas verdosas, pues probablemente debido a lo mejor a efecto de la humedad en el altar, en la cueva en la que nos encontrábamos. Y el Brujo Reyes me decía que esas manchas verdes que estaban tachonando el rostro de este tipo eran ya los primeros síntomas de una enfermedad que iba a acabar con él en 3 días. Estaba haciendo efecto esa magia que estaba realizando. El ceremonial sacó el muñequito vudú del féretro de madera y, como muy bien ha recogido está en el audio, pues empezó a clavarle los alfileres, y en teoría este tipo pues ya debe estar muerto. Desde Mazatlán nos mandan besos y abrazos. Casi terminando, los narcos. ¿Y van también los narcos? ¿Es una zona de narcos Catemaco o no? ¿O están en todos los lados el narco ya?
Los narcos acuden a Catemaco, pero realmente acuden más políticos, porque los narcos, como tú muy bien sabes, Miguel, se sitúan sobre todo en lo que es el famoso Triángulo Dorado, que está al norte de México, que abarca los estados de Chihuahua, Durango y Sinaloa, precisamente que da nombre al famoso cártel del Chapo Guzmán, y suelen acudir más a estos lugares, incluso al altar del Jesús Malverde, que es el patrón de los narcos, que está en Culiacán, en Sinaloa. Suelen ser los lugares a los que más acuden los narcos, aunque de vez en cuando acuden también a Catemaco, aunque hay que decir también a los radiantes que Catemaco es uno de los lugares más seguros de México. Es decir, que si los narcos aparecen por ahí es simplemente para hacer una visita a los brujos, y que no es un lugar peligroso, que se puede acudir a disfrutar de los otros reclamos turísticos que tiene Catemaco. Terminando, tú que eres un tanto escéptico, ¿funciona? ¿O es todo producto de la sugestión? El diablo es un personaje que tienen ahí un poco, no sé. El doctor Jiménez del Oso decía que si realmente la magia negra sirviera para algo, pues todos los inspectores de Hacienda estarían fulminados. Bueno, qué bueno era, qué sabio era, y sigue siendo Fernando. El auténtico Jiménez del Oso además decía que en el satanismo había cierto sentido pragmático, porque claro, la persona no deja de vender su alma al diablo, es decir, está condenando su eternidad para hacer un mal a alguien en la vida terrenal. Es decir, que es algo que no tiene sentido. Nadie hipotecaría su pasaporte al cielo, al paraíso, por hacerle daño a alguien aquí en la existencia terrenal, ¿no? Entonces, evidentemente no hay ningún tipo de magia ni nada. Lo único que puede funcionar es, como tú muy bien has apuntado, la sugestión de que una persona que sepa que le están haciendo vudú o magia negra, por ejemplo, pues la persona a la que hemos hecho mención, que ha sido protagonista de este ritual de magia negra, y que obviamente no vamos a decir quién era, pues si se enterara por la radio, pues probablemente quedaría fulminado y tendríamos un oyente menos en Espacio en Blanco. Terminando este viaje, quizás sea mejor no meterse en estas historias, ¿no? Hoy lo hemos tratado simplemente a nivel informativo de cosas que suceden en el mundo, pero mejor no acercarse a este tipo de gente ni a ese tipo de historias, ¿no crees? Sí, aquí lo hemos analizado desde el punto de vista antropológico, folclórico, lo hemos tratado pues también con cierto sentido del humor, pues para desdramatizar, pero si la gente va a México, mejor que se aparten de estas historias, porque son rituales que impresionan bastante para el que asista a ellos, y que se pueden sugestionar, y es mejor que se aparten de todas estas movidas y que disfruten de otros reclamos turísticos que tiene México, desde luego que sí. No hace falta ir a México para tenerlo, lo tenemos cerca también aquí, pero no meterse en esas historias que al final todo se paga. ¿Forma de contacto contigo? ¿Tienes página web o algo? No, página web no, la redacción de la revista Año Cero, pues ahí los radiantes pueden contactar conmigo y ofrecernos nuevos temas pues para la revista, y que quieran que sean investigados, por supuesto que sí. Ha sido un placer estar contigo este ratito. Lo mismo digo, Miguel, ya sabes que para mí es un placer, y yo hablar contigo en la radio es como si estuviéramos teniendo una charla de café. De eso se trata. Nos saludan desde Nueva York algunos mexicanos, que hay por ahí una mexicana que vive en Nueva York y algunos otros mexicanos que están en Norteamérica. Fuerte abrazo. Un saludo a México, que es un país que yo quiero mucho, desde luego que sí. Sí, señor. Fuerte abrazo, te veo prontito, seguimos adelante viajando. Un abrazo, Miguel. Hasta pronto. Hemos de hacer una mínima pausa, dejamos este tema escabroso, habrá más en la segunda hora. Vamos a hablaros de la lepra, vamos a hablaros seguramente de camioneros que tienen experiencias extrañas, seguramente nos vamos también hasta a la isla de La Gomera para hablar del silbo. Muchas cosas nos esperan. 900-137-137 es nuestro teléfono, por si queréis entrar en contacto con nosotros. Hay 5 premios esperando, y después de la noticia regresamos. No os olvidéis, la semana que viene estamos en Murcia, en el Teatro Circo, con un programa especial con música también. Tenemos aquí una persona que ha venido desde Valencia, seguramente luego nos contará algo, que va a actuar ahí con nosotros. No os lo perdáis, enseguida regresamos.
Espacio en Blanco. Creamos universos sonoros para viajar y soñar hacia el más allá. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Espacio en Blanco. Buscamos respuestas a los misterios de los hombres y las mujeres del siglo XXI. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.